Hola, ¿qué tal? Gracias por visitar el canal. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te mantenga notificado cada vez que suba un video al canal. 2 colombianos fueron los jefes del comando que planeó operación en Haití, según Interpol. Los exmilitares Duvernay Capador y Germán Rivera, para Interpol, fueron jefes del comando mercenario que habría planeado la operación que inicialmente pretendía capturar al presidente de Haití el 7 de julio. Capador y Rivera fueron las personas que planearon y organizaron la supuesta operación de arresto para llegar a la casa del presidente. Se dividieron en 2. Parte de los colombianos, un grupo de aproximadamente 7, serían los que entrarían a la casa y los otros habrían prestado la seguridad, indicó el general Jorge Vargas, director de la Policía Nacional. Para los investigadores, el plan se habría ultimado a comienzos de este año durante las extrañas visitas a Bogotá y a Ecuador del jefe de seguridad del presidente de Haití, Dimitri Herrard, y durante los viajes previos del sargento del ejército en retiro Duvernay Capador y el capitán en retiro Germán Alejandro Rivera García a República Dominicana, donde se habrían reunido con Emmanuel Sanen, el médico haitiano detenido y señalado como autor intelectual del magnicidio. Sabemos del viaje previo de 3 ciudadanos colombianos que, de acuerdo con lo que nos dice la comisión, se habrían reunido con otra persona conocido como Emmanuel Sanen, que está capturado allá. Sabemos ya de 2 de las personas que viajaron inicialmente en el mes de mayo, que serían Germán Rivera y Capador, agregó el general Vargas. La policía asegura que en estos viajes Rivera García recibió un pago anticipado para la operación. Se tiene información de $50,000 que recibió Germán Rivera desde los EU. La información que estamos procesando es que tiene que ver con la organización del viaje de algunos capturados. Se habría tenido parte de la coordinación con Antonio Manuel Intriago, venezolano representante de CTU y un colombiano, Arcángel Pretel, agregó el director de la Policía Nacional. El general Jorge Vargas agregó que el plan final se habría consolidado en una casa de Haití. Estados Unidos aseguró este jueves que no reconoce a ningún político en concreto como el presidente o primer ministro legítimo de Haití y confió en que haya un diálogo inclusivo que permita formar pronto un gobierno de coalición en el país. Un alto funcionario estadounidense, que pidió el anonimato, se pronunció así una semana después de que el Departamento de Estado asegurara que consideraba a Claude Joseph como primer ministro de Haití, porque él ocupaba ese puesto antes del asesinato del presidente haitiano, Jovenel Moïse. Hemos tenido mucho cuidado de no respaldar a nadie como el presidente o primer ministro legítimo del país, dijo el funcionario en una conversación telefónica con un reducido grupo de medios, entre ellos EFE. La fuente recordó que, 2 días antes de su asesinato, Moïse nombró como primer ministro al exministro Ariel Henry, pero este no llegó a ser investido en el cargo de forma oficial antes del magnicidio. Tras la muerte de Moïse, Estados Unidos necesitaba un interlocutor para poder ofrecer su ayuda a la investigación de lo ocurrido, y por eso el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, y otros funcionarios se comunicaron con Joseph, que era el primer ministro antes del magnicidio. Necesitamos encontrar interlocutores prácticos para seguir intentando ayudar al país, pero hemos tenido cuidado de no reconocer a nadie, insistió el funcionario. Aunque la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, evitó en efecto reconocer a nadie como primer ministro al ser preguntada al respecto, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, sí lo hizo cuando le consultaron sobre el tema el pasado 8 de julio. Él, Claude Joseph, era el titular que estaba en ese cargo, él estaba ejerciendo como primer ministro antes del asesinato del presidente Moïse y nosotros seguiremos trabajando con Claude Joseph como tal, dijo Price durante una rueda de prensa. Este fin de semana, una delegación estadounidense viajó a Puerto Príncipe y se reunió con Joseph, con Henry y con el presidente del Senado, Joseph Lambert, los 3 políticos que pugnan por el poder tras el magnicidio. En medio de esas tensiones, Estados Unidos confía en apoyar un diálogo amplio e inclusivo entre todas las partes de Haití, es decir, los actores políticos, la sociedad civil y el sector privado, explicó el citado funcionario. Eso permitiría convertir esta horrible tragedia, que es el primer asesinato de un jefe de Estado en el continente americano desde 1961, en algo que pueda unir al pueblo haitiano y permita formar una coalición de gobierno que salga adelante, añadió.
La fuente no dio detalles sobre qué papel podría desempeñar Washington en ese diálogo ni si ve perspectivas de que ese gobierno de coalición se forme antes de las elecciones presidenciales previstas para el 26 de septiembre. Tenemos que ir con mucho cuidado en Haití, porque lo que hace Estados Unidos tiene mucho impacto, reconoció. Precisó que actualmente hay 8 agentes del FBI desplegados en Haití para ayudar con la investigación del asesinato de Moïse y que también están implicados en las pesquisas los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional de Estados Unidos. Están tratando de rastrear el origen de las armas, encontrar un posible vínculo con Estados Unidos e identificar cargos potenciales que puedan presentarse en Estados Unidos, apuntó. Preguntado por la posibilidad de que Estados Unidos mande tropas a Haití, respondió que esa posibilidad no está descartada por ahora. No tenemos una solicitud de los haitianos de enviar un número específico de militares, pero tenemos otras peticiones. Estamos evaluando todo lo que podemos hacer que contribuya a la investigación, indicó. El funcionario añadió que su objetivo es ampliar la capacidad de la Policía Nacional de Haití para responder a la situación, por lo que Washington se plantea enviar a más formadores de personal o equipos o apoyo técnico, pero no ha tomado aún una decisión. Fueron los jefes del comando que planeó operación en Haití, según Interpol. Los exmilitares Duvernay Capador y Germán Rivera, para Interpol, fueron jefes del comando mercenario que habría planeado la operación que inicialmente pretendía capturar al presidente de Haití el 7 de julio. Capador y Rivera fueron las personas que planearon y organizaron la supuesta operación de arresto para llegar a la casa del presidente. Se dividieron en dos. Parte de los colombianos, un grupo de aproximadamente 7, serían los que entrarían a la casa y los otros habrían prestado la seguridad, indicó el general Jorge Vargas, director de la Policía Nacional. Para los investigadores, el plan se habría ultimado a comienzos de este año durante las extrañas visitas a Bogotá y a Ecuador del jefe de seguridad del presidente de Haití, Dimitri Herard, y durante los viajes previos del sargento del ejército en retiro Duvernay Capador y el capitán en retiro Germán Alejandro Rivera García a República Dominicana, donde se habrían reunido con Emmanuel Sanen, el médico haitiano detenido y señalado como autor intelectual del magnicidio. Sabemos del viaje previo de 3 ciudadanos colombianos que, de acuerdo con lo que nos dice la comisión, se habrían reunido con otra persona conocido como Emmanuel Sanen, que está capturado allá. Sabemos ya de 2 de las personas que viajaron inicialmente en el mes de mayo, que serían Germán Rivera y Capador, agregó el general Vargas. La policía asegura que en estos viajes Rivera García recibió un pago anticipado para la operación. Se tiene información de $50,000 que recibió Germán Rivera desde los EU. La información que estamos procesando es que tiene que ver con la organización del viaje de algunos capturados. Se habría tenido parte de la coordinación con Antonio Manuel Intriago, venezolano representante de CTU y un colombiano, Arcángel Pretel, agregó el director de la Policía Nacional. El general Jorge Vargas agregó que el plan final se habría consolidado en una casa de Haití. Estados Unidos aseguró este jueves que no reconoce a ningún político en concreto como el presidente o primer ministro legítimo de Haití y confió en que haya un diálogo inclusivo que permita formar pronto un gobierno de coalición en el país. Un alto funcionario estadounidense, que pidió el anonimato, se pronunció así una semana después de que el Departamento de Estado asegurara que consideraba a Claude Joseph como primer ministro de Haití, porque él ocupaba ese puesto antes del asesinato del presidente haitiano, Jovenel Moïse. Hemos tenido mucho cuidado de no respaldar a nadie como el presidente o primer ministro legítimo del país, dijo el funcionario en una conversación telefónica con un reducido grupo de medios, entre ellos EFE. La fuente recordó que, 2 días antes de su asesinato, Moïse nombró como primer ministro al exministro Ariel Henry, pero este no llegó a ser investido en el cargo de forma oficial antes del magnicidio. Tras la muerte de Moïse, Estados Unidos necesitaba un interlocutor para poder ofrecer su ayuda a la investigación de lo ocurrido, y por eso el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, y otros funcionarios se comunicaron con Joseph, que era el primer ministro antes del magnicidio. Necesitamos encontrar interlocutores prácticos para seguir intentando ayudar al país, pero hemos tenido cuidado de no reconocer a nadie, insistió el funcionario.
Aunque la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, evitó en efecto reconocer a nadie como primer ministro al ser preguntada al respecto, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, sí lo hizo cuando le consultaron sobre el tema el pasado 8 de julio. Él, Claude Joseph, era el titular que estaba en ese cargo. Él estaba ejerciendo como primer ministro antes del asesinato del presidente Moïse y nosotros seguiremos trabajando con Claude Joseph como tal, dijo Price durante una rueda de prensa. Este fin de semana, una delegación estadounidense viajó a Puerto Príncipe y se reunió con Joseph, con Henry y con el presidente del Senado, Joseph Lambert, los tres políticos que pugnan por el poder tras el magnicidio. En medio de esas tensiones, Estados Unidos confía en apoyar un diálogo amplio e inclusivo entre todas las partes de Haití, es decir, los actores políticos, la sociedad civil y el sector privado, explicó el citado funcionario. Eso permitiría convertir esta horrible tragedia, que es el primer asesinato de un jefe de Estado en el continente americano desde 1961, en algo que pueda unir al pueblo haitiano y permita formar una coalición de gobierno que salga adelante, añadió. La fuente no dio detalles sobre qué papel podría desempeñar Washington en ese diálogo ni si ve perspectivas de que ese gobierno de coalición se forme antes de las elecciones presidenciales previstas para el 26 de septiembre. Tenemos que ir con mucho cuidado en Haití, porque lo que hace Estados Unidos tiene mucho impacto, reconoció. Precisó que actualmente hay 8 agentes del FBI desplegados en Haití para ayudar con la investigación del asesinato de Moïse y que también están implicados en las pesquisas los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional de Estados Unidos. Están tratando de rastrear el origen de las armas, encontrar un posible vínculo con Estados Unidos e identificar cargos potenciales que puedan presentarse en Estados Unidos, apuntó. Preguntado por la posibilidad de que Estados Unidos mande tropas a Haití, respondió que esa posibilidad no está descartada por ahora. No tenemos una solicitud de los haitianos de enviar un número específico de militares, pero tenemos otras peticiones. Estamos evaluando todo lo que podemos hacer que contribuya a la investigación, indicó. El funcionario añadió que su objetivo es ampliar la capacidad de la Policía Nacional de Haití para responder a la situación, por lo que Washington se plantea enviar a más formadores de personal o equipos o apoyo técnico, pero no ha tomado aún una decisión.